23. Carácter de las visiones diabólicas. Para estos primeros servidores de los ídolos era el agua cosa muy sagrada. En todos sus cultos y ceremonias intervenía el agua. El principio de sus visiones diabólicas se obraba observando dentro del agua. Tenían depósitos particulares de agua sagrada. Más tarde, en estado de alucinación, se volvía permanente y tenían visiones sin el agua. En cierta ocasión pude observar cómo veían sus malas visiones. Era cosa sumamente curiosa. He visto debajo de las aguas como si estuviese ahí el mundo exterior con todas las cosas, tal como están a la vista. Solo noté que todo estaba como velado en una esfera de malicia. Así veían un árbol bajo el árbol que estaba arriba, una montaña correspondiente a la de arriba, el mar bajo el mar. De este modo estas mujeres, con la influencia del demonio, veían todas las cosas de la tierra, las guerras, los pueblos, los peligros. Pero no se contentaban con ver las cosas, solo sería ahora, sino que de inmediato obraban, según las visiones que habían tenido. Veían un pueblo y pensaban, podemos dominar estas gentes y sujetarlas a nosotros. Es posible asaltar aquella ciudad, más allá es conveniente fundar una fortaleza o una población. Veían hombres o mujeres de superior categoría y mejor raza y estudiaban el modo de seducirlos, corromperlos. En una palabra, todas las obras malas que ejercían tenían previstas por estas visiones diabólicas. Así Derketo vio de antemano que debía echarse al agua, que se cambiaría en pez y que sería dorada. Él lo hizo como había visto con anticipación. Aún sus mismas orgías y desórdenes los veía de antemano. Luego los ejecutaban según les eran mostrados. La hija de Derketo vivió en un tiempo que se construían grandes diques y largos caminos. Hacía correrías lejanas hasta el Egipto, y toda su vida fue continua cacería y asaltos. Una banda de los suyos fue la que robó y asaltó en Arabia al paciente de Job. Las artes diabólicas de magia y de visiones tomaron gran incremento en Egipto. Los que las ejercían estaban tan metidos en ello, que se veían las brujas en curiosos asientos, delante de toda clase de espejos. En las cámaras de los templos y centenares de hombres grababan en las piedras de las paredes subterráneas estas imágenes y visiones, que las interpretaban los sacerdotes idólatras. Me extraña a veces ver estas malas artes y obras de las tinieblas ejecutarse con cierta uniformidad en diversos lugares, por muy diversas personas, aunque todas influidas por el mismo motivo. Solo se diferencian en las diversas costumbres y malas tendencias de los pueblos. Algunos pueblos no estaban tan sumidos en la corrupción, sino que algo más cercano a la verdad. Tales eran las familias de Abraham, las tribus de las cuales descendían los reyes magos, como asimismo los que observaban los astros de la Caldea y los secuaces de Zoroastro en Persia. Cuando Jesús vino a la tierra y ésta se vio bañada con su sangre preciosa, disminuyó muchísimo la fuerza diabólica, y sus manifestaciones se volvieron más débiles. Moisés fue desde su niñez un vidente, pero lo fue según Dios, y se guiaba por las cosas que veía, porque venían de parte de Dios. Derketo y su hija, Semiramis, llegó a una edad muy avanzada, según aquellos tiempos. Fue una recia con textura, grande, fuerte, y de una estatura que casi hoy nos infundiría espanto. Fueron extraordinariamente osadas, temerarias y atrevidas sobremanera, y procedían siempre con gran seguridad, ya que por obra del mal espíritu veían de antemano los acontecimientos. Se sentían seguras, obraban como si fuesen seres superiores, y por tales los tenían sus semejantes. Era una semejanza perfecta de aquellos seres más diabólicos, que desaparecieron en su alta montaña, en el diluvio universal. Es muy conmovedor ver cómo los antiguos hombres y justos y los patriarcas se mantuvieron en la verdad, en medio de toda la corrupción de costumbres. Dios los ayudaba con verdaderas revelaciones, aunque tuvieron mucho que sufrir y que luchar. Así llegó por caminos difíciles y escondidos la salud a los hombres en el transcurso de los siglos, a pesar de que aquellos servidores del demonio todo les salía según sus deseos y depravadas inclinaciones. Yo estaba muy triste cuando veía la enorme extensión del culto de los falsos dioses y diosas, y la gran veneración que había en el mundo. Y veía por otra parte la pequeña porción de los devotos de María, entonces figurada en aquella nube del profeta Elías. Esas visiones las tuve en ocasión que Jesús disputaba con los soberbios filósofos de Chipre, que trataban de exaltar sus falsas doctrinas.
Contrastaba con la soberbia de ellos la humildad de Jesús, el cumplimiento de todas las esperanzas del mundo, y que estaba ante ellos enseñándoles pacientemente, próximo a la muerte de cruz por los hombres. No era esto más que la historia de la verdad y de la luz, que quiere penetrar en las tinieblas. Lo más triste es que las tinieblas no quieren recibir esa luz, lo cual pasa hasta nuestros días. Pero la misericordia de Dios es infinita. Yo he visto que en el diluvio universal muchos hombres se convirtieron en los momentos de espanto y terror, al verse perdidos y que pararon en el purgatorio. Muchos de ellos fueron sacados por Jesús en su descenso a los infiernos. He visto también que muchos árboles fueron desarraigados durante el diluvio y perecieron, pero también hubo los que se quedaron en sus raíces hincadas en el suelo, que volvieron a florecer. 24. Historia de Semiramis. La madre de Semiramis había nacido en la región de Nínive. En lo exterior, parecía esta niña tímida y recatada, pero a escondidas era disoluta y desenfrenada. Y el padre era un hombre de Siria, envuelto en la mayor corrupción del culto y de los ídolos. Fue muerto después del nacimiento de Semiramis. Todo eso tenía relación con las visiones diabólicas y adivinaciones que ejercían entonces. Semiramis nació lejos de Caldea, en Ascalón de la Palestina, y fue criada por los sacerdotes en soledad, bajo el cuidado de unos pastores del lugar. Semiramis solía estar cuando niña en las montañas solitarias. A veces veía a los sacerdotes de los ídolos, con ella o con su madre, que se detenía en sus correrías o cacerías contra las fieras. He visto al diablo en forma de niño jugando con ella, de manera que he visto más tarde al niño Juan en el desierto, jugando con los ángeles y ayudado por ellos. He visto también que los pájaros de alas variopintas volaban en torno de la niña y le traían juguetes curiosos. No recuerdo ya ni puedo expresar cuántas cosas se hacían con ella. Era la más repugnante idolatría y corrupción. Ella era de hermosa presencia, llena de ciencia diabólica, y todo le salía el sabor de sus deseos. Semiramis fue entregada primero siempre por razón de manejos ocultos, como esposa de un personaje guardador de ganados, del rey de Babilonia. Más tarde llegó a ser esposa del rey mismo. Ese rey había juzgado a un pueblo lejano del norte, y una parte le había llevado como esclavo a su comarca. Este pueblo fue cruelmente tratado por la reina Semiramis, cuando quedó sola en el reino y obligado a trabajar en las grandes obras de edificación. Semiramis fue tenida por una diosa por su pueblo. He visto a la madre de Semiramis dirigiendo grandes cacerías contra los temibles fieras y llevando un pequeño ejército de hombres sobre camellos, asnos, rayados y caballos. La he visto en una ocasión llevando a sus correrías a Arabia, en dirección al Mar Rojo, donde vivía Job. Estas mujeres cazadoras eran sumamente ágiles y cabalgaban como los hombres. Estaban vestidas hasta las rodillas y tenían correas sujetas en torno de las piernas. Llevaban sandalias que tenían un resalto con figuras grabadas en diversos colores. Los sacos cortos que usaban estaban adornados de plumas finas y variopintas de diversas formas. Los pechos y los brazos los cruzaban correas adornadas de plumas, y sobre los hombros llevaban una especie de collar de plumas, entretejidas con piedras preciosas o perlas. Cubrían la cabeza con gorra de seda, roja o de algodón. Delante de la cara llevaban un velo dividido en dos mitades, con el cual se defendían del viento o del polvo. Detrás flotaba al viento un pequeño manto. Las armas eran venablos, arcos y hachas. A los costados llevaban el escudo. Por ese tiempo las fieras se habían multiplicado de gran manera. Los cazadores las rodeaban desde grandes extensiones y las obligaban a reunirse en su sitio propicio, donde les era más fácil exterminarlas. Cavaban fosos y hacían trampas para cazarlas, y ahí las ultimaban como lanzas y palos. He visto a la madre de Semiramis cazando el animal que Job describió en el monte de Behemoth. Cazaban tigres, leones y otros animales semejantes. En estos primeros tiempos no he visto animales semejantes, ni he visto monos. También cazaban en las aguas, donde ejercían por medio de ella varias supersticiones y artes diabólicas. La madre de Semiramis no era exteriormente, por lo menos, tan depravada como su hija. Con todo tenía un aspecto demoníaco y era de fuerza osadía terrible. Fue algo espantoso verla, cómo luchaba contra un terrible hipopótamo del Nilo, hasta arrojarse en el agua en su persecución. Cabalgaba sobre un dromedario y persiguiendo a su presa cayó en las aguas. Fue después venerada como diosa de la caza
y tenida por bienhechora de los pueblos. 25. Fundación de ciudades de Egipto. Volviendo desde excursión al África, Semiramis pasó por el Egipto, reino fundado por Mizraim, nieto de Cam, el cual a su arribo a estas tierras había encontrado ya algunas tribus dispersas y corruptas. Egipto fue fundado y establecido como reino, con varias tribus de gentes, y por eso tenía ya en uno de entre ellas como jefe. Cuando llegó Semiramis a Egipto, había 4 ciudades. La más antigua era Tebas, donde vivía una raza más esbelta y ágil, activa en la ciudad de Menfis, cuyos habitantes eran de raza inferior. Estaba situada en la orilla izquierda del Nilo, donde se llegaba por un largo puente. En la parte derecha estaba el castillo, donde en los tiempos de Moisés volvió la hija del faraón. Los habitantes oscuros de cabellos lanosos fueron desde los primeros tiempos esclavos, y nunca reinaron sobre el país. Los que primero llegaron y edificaron a Tebas venían, me parece, de otras partes del África, y otros vinieron a través del Mar Rojo, por el lugar donde más tarde pasaron los israelitas. La tercera ciudad se llamaba Chume, en un principio, luego Heliópolis. Está situada muy lejos de Tebas. Cuando María, José y el niño Jesús huyeron a Egipto, había grandes edificios en torno a esta ciudad. Más abajo en Menfis está la ciudad de Sais. Creo que es más antigua que el Menfis. Cada una de estas 4 ciudades tenía su propio rey. Semiramis fue muy honrada en Egipto y aumentó con proyectos y artes diabólicas. La idolatría que ella ejercía la he visto en Menfis, donde ofrecían sacrificios humanos, hacer planos y ocuparse de astros y en obras de magia. No he visto por ese tiempo al buey Apis, pero sí un ídolo con cabeza, como el sol y terminado en cola. Ella dio aquí el plano para la primera pirámide, que se edificó sobre la orilla oriental del Nilo, no lejos de Menfis. En esta obra se vio todo el pueblo, obligado a trabajar. Cuando esta pirámide estuvo terminada, he visto volver a Semiramis con un centenar de sus guerreros. Se celebró una fiesta de inauguración, y Semiramis fue venerada casi como una diosa. Esta pirámide estaba edificada sobre un lugar donde había agua y pantanos. Por eso se había hecho un fundamento sólido de grandes pilares, que parecía un inmenso puente, sobre el cual se levantó luego la pirámide. Debajo de la pirámide se podía caminar, alrededor como un gran templo de columnas. Ahí debajo habían hecho muchas cámaras, espacios, prisiones y salas. En la parte interior de la pirámide había muchas cámaras pequeñas, y en el exterior se veían muchas ventanas y aberturas, en las cuales colgaban paños y lienzos que flotaban en el aire. En torno de la pirámide había grandes jardines y lugares de baño. En el interior de esta pirámide se ejercía la más abyecta idolatría. Mejor dicho, era el sitio de la observación de los astros, de la magia y de las peores corrupciones. Se sacrificaban niños y ancianos, astrólogos, hechiceros y magos de toda categoría, que tenían ahí su asiento, su morada y sus diabólicas visiones e ilusiones. En el lugar de los baños había una instalación para purificar las aguas del Nilo. Más tarde he visto a mujeres egipcias en grandes orgías, en estos baños, relacionadas con las mayores atrocidades del culto de los dioses. Esta pirámide no subsistió mucho tiempo, fue destruida. El pueblo era muy supersticioso y los sacerdotes de los ídolos estaban sumidos en tanta ignorancia, tinieblas y en tales artes adivinatorias que en el Heliópolis preguntaban hasta los sueños de las gentes, y los reunían y escribían, y conservaban relacionándolos con las observaciones de estrellas y astros. Cada vez había más personas magnetizadas, con visiones diabólicas, las cuales mezclaban algo de verdad con falsedades. De este modo se ordenó el culto de los ídolos aún en la cronología de los egipcios. He visto, por ejemplo, que las dioses Isis y Osiris no eran otra cosa que José, el virrey de Egipto, y Asenet, su esposa. Que los astrólogos de Egipto habían predicho a raíz de visiones diabólicas, y que ellos habían colocado esto en sus dioses. Cuando llegaron, fueron venerados como dioses. He visto que Asenet se lamentaba y lloraba por ello, y se escribió en contra del culto que se les tributaba. 26. Las cronologías del Antiguo Egipto. Los sabios modernos que escriben sobre Egipto están en grande terror, porque tienen por historia experiencia y ciencia egipcia. Muchas de estas cosas descansan solo en falsas visiones y en sueños astrológicos. Esto está claro, puesto que los egipcios permanecieron siendo un pueblo tan ignorante y de vida tan bestial como lo fueron en efecto.
Los sabios tienen a estas influencias diabólicas por cosas imposibles, las desechan y como no pueden explicar ciertos misterios de Egipto, no admitiendo los influjos demoníacos, se ven forzados a atribuir los egipcios una gran antigüedad, puesto que tenían ciertos conocimientos y cálculos misteriosos e inexplicables. Yo mismo he visto que en los tiempos de Semiramis, en Menfis, estos sacerdotes tenían desde entonces grandes pretensiones respecto de la antigüedad, y hacían toda clase de embrollos en cálculos de sus reyes. Pretendían siempre aparecer como el pueblo más antiguo, y confeccionaban cálculos y dinastías de reyes equivocados. Así llegan a colocarse completamente fuera de toda cronología. Como repetidas veces cambiaban y corregían sus cálculos interesados, al final ya no supieron cuál era la verdadera cronología de su país. Como además solían perpetuar sus fechas equivocadas, con grandes edificios y largas inscripciones, la confusión se hizo total e irremediable. He visto que contaban el tiempo de los antepasados y de los descendientes, de tal modo como si el día de la muerte del padre fuera la del nacimiento del hijo. Los reyes siempre discutían con los sacerdotes sobre estos cálculos e interponían entre sus antepasados a personas que ni siquiera habían existido. He visto que los 4 reyes o faraones que reinaron al mismo tiempo en Tebas, Heliópolis, Menfis y Sais, los calculaban como si hubiesen reinado uno después de otro. He visto también como en ocasiones contaban un año por 970 días, meses por años y viceversa. Me fue mostrado cómo un sacerdote que hacía cuentas le salían siempre 1100 años, donde en realidad no había más que 500. Todas estas cuentas falsas me fueron mostradas en ocasión en que Jesús, en Aruma, hacía la instrucción del sábado y hablaba con los fariseos de la vocación de Abraham y de su estado en Egipto. Les hizo ver la falsedad de los cálculos exagerados de los sacerdotes egipcios. Jesús les dijo a los fariseos que el mundo tenía entonces 4028 años de existencia. Cuando oí decir esto, a Jesús estaba él mismo en el 31º de su edad. En esta misma oportunidad he visto que mucha gente iba en peregrinación al supuesto sepulcro de Set, a quien tenían por Dios y cuyo sepulcro creían que estaba en Arabia. Estos viajes eran muy peligrosos y largos. Me parecía que aún hoy viven algunas de estas gentes, que atraviesan ahora por territorio turco, y se les permite pasar precisamente porque se dirigen a este sepulcro sagrado. 27. Melquisedec. He visto muchas veces a Melquisedec, pero nunca como un hombre, sino como un ser de otra naturaleza, como un mensajero enviado de Dios. Jamás he visto un determinado lugar de su habitación, ningún país fuera de su patria, ninguna relación de Melquisedec con parientes, ascendientes o descendientes. Jamás lo he visto que comiera, bebiera o estuviese descansando, o durmiendo. Ni siquiera me entraba la duda de que pudiera ser un hombre, como los demás. Tenía vestiduras tales como nadie las usaba sobre la tierra, ni sacerdotes ni otras personas. En cambio, he visto que tenía parecido con los ángeles que yo veía en la celestial Jerusalén, y con el estilo que más tarde, por orden de Dios, Moisés hizo confeccionar los vestidos sacerdotales. He visto a Melquisedec en diversos lugares, apareciendo para aconsejar, interceder, ordenar muchas cosas que miraban al bien de los pueblos y las tribus, como también en ocasiones del triunfo en algunas batallas, donde él se presentaba. Su autoridad era incontrastable. Todos lo acataban aún por el prestigio personal que rodaba su aparición. Nunca he visto que alguien lo resistiese, a pesar de quien usaba medio violento, y todos los hombres, aun los idólatras y paganos, recibían sus decisiones y cumplían sus órdenes. He visto que no tenía ningún semejante, ningún compañero, siempre aparecía solo. A veces tenía 2 mensajeros que corrían delante, anunciando su llegada. Vestían de blanco, ropas cortas, anunciaban su llegada a algunos lugares, luego él los licenciaba. Todo lo que necesitaba lo tenía siempre consigo. Si recibía algo de los hombres, estos no sufrían necesidad, les daba buena voluntad, libremente con gozo. Se consideraban dichosos los que gozaban de su presencia y le tenían un temor reverencial. Los perversos al hablar de él solían burlarse en su ausencia, pero delante de él se humillaban y lo temían. Ocurrió a mi modo de ver a Melquisedec entre estos paganes, idólatras y sensuales, lo que ocurre hoy con un hombre de reconocida santidad de vida, que aparece entre la multitud y derrama a su paso salud, bendiciones y palabras de consuelo.
De este modo lo visto también entre los cortesanos de la reina Semiramis en Babilonia. Tenía la reina un esplendor extraordinario. Hacía construir con turbas de esclavos los más soberbios edificios, y trataba a estos pueblos con mayor crueldad que los faraones a los hijos de Jacob en Egipto. Se ejercía ahí la más abominable idolatría. Se ofrecían sacrificios humanos, enterrando a los seres hasta el cuello. Todo el lujo, el esplendor, la riqueza y el arte que estaba ahí en todo su apogeo, de modo que parecía exceder toda medida y moderación. Semiramis acometía grandes empresas guerreras, con numerosos soldados, casi siempre contra el pueblo del oriente. La vi poco en el occidente. En el norte no había entonces más que pueblos atrapados, sumidos en la oscuridad y la bajeza. Existía entonces en los confines de Semiramis un pueblo muy numeroso, de raza semita, que después de la Torre de Babel se habían establecido ahí, multiplicándose mucho. Vivían como los pastores, bajo tiendas. Tenían mucho ganado y celebraban culto durante la noche en una tienda abierta bajo la bóveda del cielo estrellado. Tenían la bendición de Dios. Todo prosperaba entre ellos y sus animales eran siempre los mejores y más preciados. A esta raza bendita, pensó la satánica Semiramis, destruirla, y ya había comenzado su obra en parte. Sabía la perversa mujer por la bendición que había en esta raza que Dios tenía algún desingenio especial con ese pueblo, y por eso, como era ella hechura del demonio, quiso destruirlo. Cuando la persecución se hizo intolerable, vio aparecer a Melquisedec. Se presentó ante Semiramis y le exigió que dejase de partir ahí a ese pueblo. Le echó en su cara su crueldad. Ella no pudo poner resistencia a la exigencia de Melquisedec, que sacó a este pueblo elegido y en diversos grupos lo trasladó a la tierra prometida. Durante su permanencia en Babilonia he visto que Melquisedec habitaba en una tienda y desde ahí repartía pan a los necesitados del pueblo, para que pudieran viajar. Llegados a la tierra de Canaán, les enseñó lugares para edificar, y adquirieron tierras en propiedad. El mismo Melquisedec los distribuyó en lugares donde no se mezclasen con razas impuras e idólatras. El nombre de esta raza suena como Samanes o Semanes. Algunos de ellos les señaló lugares hacia los que fue más tarde el Mar Muerto. La ciudad que edificaron pereció en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Semiramis había recibido a Melquisedec con una mezcla de reverencia, de secreto temor y admiración por su sabiduría. Melquisedec apareció ante ella como rey de la estrella matutina, es decir, rey del lejano oriente. Ella se imaginaba quizás poder conquistarlo por esposo y aumentar su poderío. Melquisedec le habló con mucha severidad y le afeó su crueldad y su tiranía, y le predijo la cercana ruina de la pirámide que había hecho edificar cerca de Menfis. Semiramis pareció muy atemorizada y permanecía delante de Melquisedec muy apocada. He visto que le sobrevino un castigo. Se volvió como un animal y estuvo largo tiempo encerrada. Se le daba con desprecio paja y heno, como un animal en un pesebre. Solo un criado la aguantaba, dándole de comer y beber. Cuando recobró el juicio, volvió a las crueldades antiguas. He visto que terminó miserablemente. Se le arrancaron las entrañas del cuerpo. Vivió 117 años. 28. Melquisedec y los Samanes. Melquisedec era considerado como un superior, un profeta, un sabio, un hombre de jerarquía, a quien todas las cosas le salían bien. Hubo en aquellos tiempos, aún más tarde, varios de hesteros superiores que conversaban familias con Abraham, pero he visto que también había apariciones de seres malignos que trataban de turbar las obras de los buenos, así como entre los buenos profetas, y los malos había engañadores. La salida de los Samanes de la tierra de Babilonia tuvo parecido con la salida más tarde de los israelitas de Egipto. No eran estos Samanes tan numerosos como los israelitas. De los Samanes llevados a la tierra prometida, he visto 3 hombres a las cercanías del monte Tabor, en el lugar llamado Montaña del Pan, viviendo en cuevas mucho tiempo antes de Abraham. Estaban vestidos con pieles, eran de rostro más oscuro que Abraham, y sobre la cabeza llevaban sujeta una hoja muy ancha para protegerse de los rayos del sol. Llevaban una vida santa de solitarios de modo de Enoc. Tenían un conjunto de creencias simples aunque secretas, y recibían revelaciones y visiones muy simples.
Había en su religión la persuasión de que Dios se ligaría un día con los hombres, y como si ellos debían preparar el camino para su realización. Ofrecían sacrificios de todos sus alimentos, separaban la tercera parte, la exponían al sol y la dejaban ahí. Eso es lo que me pareció a mí. Podrían ser también que pusieran ahí para los pobres, pues he visto a veces esto acudir y llevarse los alimentos. Los he visto vivir muy sencillamente, apartados de los demás hombres, que aún no eran numerosos, y habitaban en tiendas, formando agrupaciones de pueblos. He visto a estos hombres peregrinar a diversos lugares del país, cavando a veces pozos, desmontando montes y colocando piedras como fundamentos de futuras poblaciones. Los he visto arrojar a los malos espíritus de ciertos lugares del aire y desterrarlos a sitios pantanosos, estériles y llenos de neblina. En esta ocasión he comprobado una vez más que los malos espíritus suelen habitar frecuentemente en sitios pantanosos y oscuros. He visto a menudo a estos hombres en lucha abierta con los malos espíritus. Yo me maravillaba al principio cuando veía que los lugares donde colocaban piedras para levantar luego poblaciones eran cubiertos por hierbas y plantas salvajes, y con todo lo que he visto en las ciudades de Safed, Betsaida, Nazaret, etc., se edificaron precisamente donde habían puesto por fundamento esas piedras. Así trabajaron en el sitio, donde más tarde se levantó la casita en la cual recibió María el anuncio del ángel. Del mismo modo, los he visto trabajando en Gatefer, Séforis, en el lugar de la casita de Ana, cerca de Nazaret, en Megido, Naín, Ainón y Hebrón, y en la cueva cerca de Belén. También fundaron Miquemetat y otros lugares cuyos nombres ya no me acuerdo. Sobre el monte Tabor los veía reunirse mensualmente con Melquisedec, quien les traía cada vez pan cuadrado, de un grosor de 3 pies cuadrados ya dividido, de muchas partes pequeñas. Este pan era moreno y estaba cocido en la ceniza. He visto a Melquisedec llegar hacia ellos siempre solo. El pan que traía en las manos parecía flotar en ellas sin peso, pero cuando se acercaba lo ponía sobre el hombro, como si le pesara. Creo que procedía así para parecer como hombre. Ellos se comportaban con temor reverencial y se mostraban con el rostro en tierra en su presencia. Melquisedec les enseñaba a cultivar la viña en las cercanías de Tabor, y ellos sembraban por muchas partes del país toda clase de buenas semillas que él les daba. Estas plantas aún crecen ahí, con estado salvático. Los veía cortar cada día un trozo de pan, con el oscuro instrumento, o palacón que trabajaban en la tierra. Comían pájaros que en grandes cantidades volaban hacia ellos. Observaban los días festivos, conocían las estrellas, y el 8º día lo celebraban con sacrificio y oración, que también ciertos del año. Los he visto abrir caminos hacia donde habían puesto las piedras de futuras fundaciones, donde habían sembrado o abierto pozos, los sitios donde arrojaban a los espíritus malignos, luego los purificaban y los limpiaban, los desocupaban con toda naturalidad. Hicieron caminos Caná, Megido y Naín, y prepararon la mayoría de los lugares donde nacieron los profetas. Pusieron los fundamentos de Abel-Mohola y Otaim, e hicieron el hermoso pozo y los baños de Betulia. A Melquisedec lo veían caminando de un lado a otro del país, y nadie sabía cuál era su residencia. Los hombres me parecían muy viejos, pero aún activos y llenos de vida. En el paraje donde estuvo después el Mar Muerto, y en Judea, ya había ciudades. También había algunos en el norte del país. En cambio, en el centro no había ninguna población. Aquellos 3 varones se cavaron ellos mismos su sepultura, uno cerca de Hebrón, el segundo cerca de Tabor y el tercero no lejos de Safet. Estos varones fueron para Abraham los que fue más tarde Juan para la venida de Jesús. Ellos preparaban y purificaban el país hacia caminos, y sembraban buenas semillas y frutos, y encauzaban canales de agua, para que el que había de ser padre de las muchedumbres del pueblo de Dios. Juan, en cambio, preparaba los corazones a la penitencia y al renacimiento, por medio de Jesucristo. Ellos hacían para Israel lo que Juan hizo para la iglesia. He visto en diversos lugares hombres semejantes a estos, los cuales habían sido puestos en sitios por el mismo Melquisedec. Muchas veces he visto a Melquisedec, mucho antes de Semiramis y de Abraham, recorriendo Tierra Santa. Entonces
salvaje e inculta, ordenado y disponiendo y señalando lugares. Lo veía siempre solo y pensaba, para mí, ¿qué querrá este hombre aquí ahora, siendo que no hay nadie en la tierra? Lo he visto cavar un pozo en una montaña y de donde brotó el río Jordán. Tenía en sus manos un taladro delgado y largo, que entraba como un rayo de entrañas en la tierra. Lo he visto abrir en diversos lugares fuentes de agua. En los primeros tiempos del mundo no había como ahora ríos que fluyen y corren engrosados por la tierra. Veía yo, en cambio, que muchas aguas descendían desde una alta montaña en el oriente. Melquisedec tomó en posesión muchos lugares de tierra santa, señalándolos desde entonces. Me dio el espacio donde más tarde estuvo la fuente de Betsaida. Puso una piedra donde debía levantarse en el templo, antes de que existiera Jerusalén. Lo he visto plantar como semillas, y crecieron esas 12 nobles piedras, a orillas del Jordán, donde se detuvieron los sacerdotes con el arca de la alianza, en su paso por el río. De este modo, he visto siempre a Melquisedec solo, menos cuando intervenía entre los hombres para reconciliar, apartar y guiar familias y jefes de pueblos de un punto a otro del mundo. He visto que Melquisedec edificó un castillo cerca de Salem. Era más bien una serie de tiendas, con galería en torno y escaleras, semejante al castillo que vi en el país del rey Mensor, en Arabia. Solo los fundamentos eran de piedras firmes. Me parecía haber visto que subsistían, aún en tiempos de Juan Bautista, los 4 ángulos donde estaban metidos los principales pilotos. Quedaba solo un fuerte fundamento de piedra y que parecía un parapeto, donde Juan puso su casita de pajas y juncos. Este castillo o tienda era un lugar donde los caminantes y viajeros se detenían como en público albergue, cerca de agradables y abundantes aguas. Quizá tenía Melquisedec el castillo ahí para albergar y enseñar a las gentes que pasaban, ya que yo veía a Melquisedec siempre ocupado en aconsejar y dirigir a las razas de los pueblos. El lugar, desde entonces, tenía una relación con el futuro bautismo. Este era el punto de partida de Melquisedec. De ahí salía para las obras de edificación de Jerusalén, hacia Abraham o cualquier otro punto del país. Él reunía aquí y repartía familias y tribus, que luego se establecían en diversos lugares. Esto sucedía mucho antes del sacrificio del pan y vino, el cual me parece sucedió en un valle en la parte meridional de Jerusalén. Había edificado a Salem, después de comenzar la misma Jerusalén. Donde él obraba o edificaba parecía colocar el fundamento de una futura gracia, como si señalase el lugar de acontecimiento, o comenzase algo que debía realizarse por el andar de los tiempos. Melquisedec pertenece a ese coro de ángeles que están puestos sobre países, comarcas y pueblos. Al mismo coro pertenecieron aquellos ángeles que llevan mensajes a Abraham y a los patriarcas. Estos ángeles están como enfrentando a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 29. El paciente Job. El padre de Job, gran conductor de pueblos, fue hermano de Falheb, hijo de Eber. Poco antes de su tiempo ocurrió la dispersión de la torre de Babel. Tuvo 13 hijos, el más joven de los cuales fue Job, y vivía en la parte del norte del Mar Negro, en una montaña donde una parte es cálido y la otra frío o nevado. Job es un antepasado de Abraham, cuya madre era bisnieta de Job, casada con la familia de Eber. Job pudo haber alcanzado el tiempo del nacimiento de Abraham. Había vivido en distintos lugares y sus desgracias las padeció en 3 partes. Desde la primera calamidad había tenido 9 años de tranquilidad, en la segunda 7 años y en la tercera 12 años. Las desgracias la pasaron en diversos lugares de su habitación. En ninguna de sus calamidades había quedado reducida a la última miseria, de modo que ya no tuviera nada. Quedaba reducido a la pobreza en comparación con su abundancia anterior. Siempre empeoró. Había podido pagar sus deudas con lo que le quedaba. Job no pudo permanecer en la casa de sus padres. Tenía otras inclinaciones. Adoraba al único verdadero Dios, especialmente en la naturaleza, en las estrellas y en las cambiantes de la luz. Hablaba siempre de las admirables obras de Dios y tenía un culto de divinidad puro y simple. Al separarse de su padre se dirigió con los suyos al norte del Cáucaso. Aquí encontró una comarca muy miserable y cenagosa. Creo que vive ahí una gente de narices chatas, abultados pómulos y ojos pequeños. Aquí comenzó a trabajar y todo lo prosperaba. Reunió a toda gente de clase y desamparada,
y vivían en cuevas y matorrales, y no tenían para alimentarse. Otra cosa que aves y animales de caza, que se comían crudos, hasta que Job les enseñó a preparar debidamente los alimentos. Les enseñó a cultivar la tierra. Job y su gente llevaban poco vestido y vivían en tiendas de campaña. Job tenía ya mucho ganado, asnos manchados y otros animales. Le nacieron aquí en vez 3 hijos y en otra ocasión 3 hijas. No tenía aún ciudad estable, sino que se trasladaba de una parte a otra de sus posesiones, que alcanzaban una extensión de 7 horas de camino. No cultivaban en esta tierra pantanosa ninguna clase de trigo, sino una gruesa caña que crecía aún en el agua, que contenía una médula que comían como gacha y asaban al fuego. La carne la tostaban al principio al sol, en cavidades de tierra, hasta que Job les enseñó a cocinar. Solían plantar muchas clases de calabazas para su alimento. Job era indescriptiblemente bueno, manso y caritativo, y ayudaba a la gente pobre. Era muy puro en sus costumbres. Tenía trato familiar con Dios, que se le aparecía con cierta frecuencia, en forma de ángel o de hombre sabio, como solían decir las gentes. Estas apariciones angélicas las veía yo en forma de joven resplandeciente, sin barba, con largas y blancas vestiduras, con muchos pliegues, que caían hasta los pies de modo que cubrían toda la persona. Estaban ceñidos y los veía tomar alimentos y bebidas. Job era consolado por Dios, por medio de estas apariciones, en sus calamidades, y estas mismas juzgaban a sus amigos, a los hijos de sus hermanos y a los parientes. Job no adoraba ningún ídolo, como lo hacía gente de los contornos. Solo se había confeccionado una imagen del Todopoderoso, según su idea. Era la figura de un niño, con resplandores en torno de la cabeza, las manos sobre otra. Una de ellas tenía un globo donde se veían dibujadas aguas y una nave. Yo creo que era una representación del diluvio, del cual hablaba a menudo Job, con 2 de sus fieles amigos, ponderando la sabiduría y la bondad de Dios. La figura era resplandeciente como el metal. Él solía llevarla consigo a todas partes. Job ofrecía cereales, quemándolos en sacrificio, delante de la imagen. He visto que el humo subía como por un tubo hacia lo alto. En este lugar le alcanzó a Job su primera calamidad. Tenía siempre lucha y dificultades con los vecinos, cuando era gente mala. Se trasladó entonces hacia la montaña del Cáucaso, donde recomenzó su trabajo, que prosperó de nuevo. En este lugar empezó tanto como su gente a usar más vestidos. Vivían con más perfección la vida familiar. De este segundo sitio se encaminó Job una vez, con grande acompañamiento, hacia Egipto, donde reyes pastores extranjeros dominaban una parte del país. Más tarde estos reyes pastores fueron arrojados de un país a otro por rey o faraón de Egipto y Job tuvo la misión de acompañar a una esposa para uno de estos reyes al Egipto, ya que era pariente de ese rey. Llevaba muchos regalos consigo y visto como 30 camellos que estaban cargados y muchos criados de compañía. Cuando lo vi en Egipto, Job era un hombre de gran estatura, vigoroso, de agradable rostro amarillo oscuro y de cabello rubio. Abraham, en cambio, era de color más claro. Los hombres en Egipto eran de color moreno oscuro. Job no estaba de buena gana en Egipto, y yo he visto que suspiraba por volver al oriente, a su patria, situada al sur, más lejos de la tierra de los reyes magos. Yo les oía decir delante de sus servidores que prefería vivir entre animales salvajes que antes que vivir en Egipto con estos hombres. Estaba sumamente afligido por la espantosa idolatría que reinaba en aquel país. Ofrecían sacrificios de criaturas vivas a un espantoso ídolo con cabeza de buey y con las fauces abiertas, poniéndole el niño de los brazos calentados al rojo. El rey pastor, para cuyo hijo Jacob había traído a la esposa a Egipto, quería retenerlo ahí, y le señaló a Matarea para su vivienda. Este lugar era muy distinto de aspecto, lo que fue en tiempos de la Sagrada Familia, que estableció ahí. Con todo, he visto que Job vivió en el mismo lugar donde habitaron María, José y el niño, y que el pozo de María ya le había sido mostrado por Dios en ese lugar. Cuando más tarde María lo descubrió, este pozo estaba solo, cubierto por arriba, pero el interior estaba bien amurallado y conservado. Job usó la piedra del pozo para la ceremonia de su culto a Dios. Job libró su habitación con muchas fieras y animales venenosos, con la oración y los sacrificios. Tuvo visiones de la futura redención de los hombres y avisó de las pruebas que le esperaban. Hablaba con calor contra las abominaciones
del culto idolátrico de los egipcios y sus sacrificios. Creo que fueron abolidos en su tiempo. Al volver por segunda vez a Egipto, le sobrevino la segunda calamidad. Cuando después de 12 años le sorprendió la tercera desgracia, vivía Job al sur de Jericó, hacia el oriente. Creo que le fue dada esta región después de la segunda desgracia, porque en todas partes se le quería mucho y se le honraba por su grande justicia, el temor de Dios y sabiduría. Comenzó de nuevo a trabajar y prosperar en una comarca llana, cerca de una montaña fructífera. Corrían toda clase de animales apreciados, como camellos en estado salvaje, que se cazaban como entre nosotros suele hacerse con los animales de los bosques. En esta altura se acomodó, se hizo rico y poderoso, y edificó una población en esta ciudad, que tenía sus fundamentos de piedras, y lo demás eran tiendas de campaña. Aquí, cuando se hallaba en el apogeo de su gloria y grandeza, le sobrevino la tercera prueba, que le dejó reducido a la miseria y postrado en su extrema enfermedad. Cuando hubo pasado esta prueba, sanó de su enfermedad y tuvo de nuevo muchos hijos e hijas. Creo que murió muy anciano en esa época, que se introdujo otro pueblo extraño en sus tierras. Aunque en el libro de Job están narrados los hechos de otra manera, con todo lo que hay ahí, hay discursos verdaderamente de él, y creo que yo los podría distinguir unos de otros. En la historia de los siervos que anuncian uno tras otro, corriendo y seguidos, hay que notar que las palabras, cuando aún hablaban, significaban. Cuando aún la gente hablaba y recordaba las anteriores desgracias de Job, ya sobrevenía la segunda y tercera, que Satán se presentó delante de Dios con los hijos de Dios, para acusar a Job. De esta manera decir, había entonces mucho comercio entre los malos espíritus, y los hombres perversos aparecían en forma de ángeles. De esta forma fueron agitados los ánimos de los malos vecinos, que murmuraban de Job diciendo que servía a Dios porque estaba en la prosperidad, que así cualquiera sintiéndose feliz por servir y amar a Dios. Entonces quiso Dios mostrar que el dolor y el padecimiento son muchas veces solo una prueba para el hombre. Los amigos de que hablan los libros santos significan los dichos y pareceres de los que les eran favorables, y la manera de juzgar los hechos de su prueba. Job aguardaba con ansia al Redentor, y es parte del trono de David, ya que se relacionaba con Abraham, por la madre de ese patriarca, que era de su descendencia, como fueron los ascendientes de Ana, respecto de María Santísima. La historia de Job y sus conversaciones con Dios fueron escritas por dos fieles de sus servidores, que eran como sus mayordomos, a los cuales les narró él mismo sus vicisitudes y la historia de sus calamidades. Estos dos servidores se llamaban Ahí y Uís o Is. Escribían sobre cortezas de árboles. Esa historia se conservó como cosa santa entre sus descendientes y llegó de una generación hasta Abraham. En la escuela de Rebeca se narraba la historia de los cananitas para enseñarle la resignación de las pruebas que Dios manda a esta vida. Así llegó esa historia por medio de Jacob y José a los hijos de Israel en Egipto, y Moisés le dio otra redacción para que sirviera de consuelo a los israelitas durante su esclavitud en Egipto, en su peregrinación a través del desierto. Antes de la historia tenía mayor extensión. Había muchas cosas en ella que no hubiesen entendido a los israelitas, ni les hubiese servido de nada. Más tarde Salomón les dio de nueva redacción, dejó fuera muchas cosas y puso mucho de lo suyo a esta historia. De este modo el primitivo escrito, que se fue convirtiendo en un libro de edificación, llenó de la sabiduría de Job, de Moisés y de Salomón. Pero difícilmente se puede extraer el escrito de hoy, la verdadera historia de Job. También en los nombres de personas y lugares hubo cambios. Se hizo a Job habitante de Idumea, para acercarlo más a los pobladores de la tierra de Canaán. 30. El patriarca Abraham. Abraham y sus ascendientes eran de una raza de hombres de gran estatura. Llevaban vida pastoral, y no eran en realidad de Ur, en Caldea, sino que habían emigrado a ese lugar. En aquellos tiempos la gente tenía un modo particular de apropiarse de las tierras, mezcla de justicia y de poder. Llegaban a una comarca desocupada, donde había buenos pastos, marcaban los límites de sus posesiones, levantaban piedras en forma de altar, y de este modo el terreno designado venía de su propiedad. En su juventud le pasó a Abraham algo semejante a lo que pasó al niño Moisés. Su nodriza le salvó la vida. Le había sido predicho al jefe de la tribu que tendría un descendiente, que sería un niño maravilloso, el cual con el andar del tiempo vendría a ser un peligroso para él. El jefe tomó medidas de precaución.
la madre de Abraham, se mantuvo oculta, y el niño nació en la misma gruta donde había visto que Eva tuvo que ocultar a Set de la ira de los perseguidores. Abraham fue criado aquí secretamente por su nodriza Maraja. Esta mujer vivía como sierva pobre en el desierto, y tenía su habitación no lejos de la cueva que después por ella se llamó Gruta de la Leche, y en donde a su pedido fue enterrada por Abraham. Abraham era de la más alta estatura. Sus parientes lo admitieron con lo demás, porque les pareció que ya debía haber nacido antes de la profecía recibida. Estuvo sin embargo en peligro por su extraordinaria prudencia, que lo distinguía demasiado de los demás. La nodriza lo salvó nuevamente y lo ocultó largo tiempo en la cueva. He visto que en esta ocasión se mataron a muchos niños de su edad. Abraham estuvo siempre muy agradecido de su nodriza y la llevaba consigo a sus viajes sobre un camello. Vivió Abraham con ella en Sucot. Murió a los 100 años. Abraham le preparó la sepultura en un bloque de piedra blanca, que en la colinita estrechamente a la cueva. Esta gruta se convirtió en un lugar de peregrinación y de devoción, especialmente para las madres. En toda esta historia hay un misterio y preanuncio de la persecución que sufriría María con el niño Jesús, ya que la Virgen escondió al niño Jesús precisamente en esta cueva. Cuando se acercaban los soldados de Herodes que buscaban al niño para matarlo, el padre de Abraham sabía muchas artes secretas y poseía muchos dones. La gente de su estirpo tenía el don de conocer y descubrir dónde había oro en la tierra, y él hacía de oro algunos ídolos semejantes a aquellos que Raquel había sustraído a Labán. Ura es la población al norte de Caldea. He visto esta comarca en muchos lugares de la llanura y en la montaña salir un fuego blanquizco, como si ardiese la tierra. No sé si este fuego era natural o lo hacían los hombres. Abraham era un gran conocedor de las estrellas. Veía las propiedades de las cosas y la influencia de los astros sobre los nacimientos. Veía muchas cosas por las estrellas, pero lo refería todo a Dios. Seguía a Dios en todo y le servía a él solo. Enseñaba también a otros esta ciencia de Caldea, pero vinculaba toda esta ciencia a Dios. Vi que recibió de Dios en una visión la orden de salir de su país. Dios le mostró otro país, y Abraham, sin decir nada a nadie, dispuso a toda su gente a la mañana siguiente y partió. Después vi que tenía su tienda levantada en una región de la tierra prometida, que me pareció era donde estuvo más tarde Nazaret. Abraham levantó aquí un altar extenso, de piedras con techo. Mientras estaba hincado delante del altar, llegó un resplandor sobre él y apareció un ángel, mensajero de Dios, que le entregó un don muy resplandeciente. El ángel habló con Abraham y éste recibió el sacramento o misterio de la bendición, el misterio santo del cielo. Abrió su vestido y lo guardó en su pecho. Me fue dicho que ello era el sacramento del Antiguo Testamento. Abraham no conocía aún su contenido, le era desconocido, como a nosotros nos está oculto el sacramento de la Eucaristía. Le fue dado empero como misterio y prenda de una descendencia prometida y santificada. El ángel que le apareció era semejante al que se apareció a la Virgen María, anunciando la concepción inmaculada del Mesías. Este ángel era manso, quieto en sus modales, y no tan veloz ni acelerado como ve otros ángeles cuando dan sus comunicados. Pienso que Abraham llevaba siempre consigo este misterio sagrado. El ángel habló con Abraham de Melquisedec, que celebraría delante de él un sacrificio, que debía ser completado después de la venida de Moisés y del Mesías, y debe durar eternamente. Abraham tomó luego 5 grandes huesos de esa caja y los puso sobre su altar, en forma de cruz. Encendió luz delante y ofreció un sacrificio de fuego que brillaba como una estrella. En medio era blanco y las puntas rojo. Más tarde vi a Abraham en Egipto con Sara. Había emigrado por necesidad de sustento, pero también para rescatar tesoro que por medio de una pariente de Sara había sido llevado ahí. Esto le había sido revelado y mandado por Dios. Ese tesoro era un registro de la descendencia de los hijos de Noé, especialmente desde Sed hasta ese tiempo. El registro estaba hecho de unos trozos de oro, en forma de triángulos enhebrados. Una hija de una hermana de la madre de Sara lo había sustraído y llevado a Egipto. Esta había venido a Egipto con los pueblos pastoriles de la raza lateral, algo decaída de la civilización de patriarca Job. Ahí había servido como sirvienta. Había sustraído el tesoro de igual modo que Raquel sustrajo los ídolos de Labán. Este árbol genealógico estaba hecho de manera de platillo de balanza, junto con hilos o cordones, formados de trozos triangulares.
enlazados con otras líneas laterales. Sobre estos trozos de oro estaban grabados, con figuras y letras, los nombres de los patriarcas, desde Noé, especialmente desde Sem hasta esa fecha. Cuando se soltaban esos cordones, todo el artificio quedaba encerrado en el platillo. Se me ha dicho cuántos siglos valía este tesoro, pero lo he olvidado. Este árbol genealógico ha ido a parar a manos de los sacerdotes de Egipto y del faraón, los cuales por medio de él habían tratado de contar y fijar sus genealogías, pero todo lo hacían falsamente. Cuando más tarde el faraón fue afligido con graves plagas y desgracias, se aconsejó con sus sacerdotes idólatras y entregó a Abraham cuanto éste le había pedido. Cuando Abraham volvió a la tierra prometida, he visto a Lot con él en la tienda y Abraham señalando con la mano toda la extensión. Abraham tenía mucha semejanza en su proceder con los reyes magos, vestidura blanca y larga, de lana, con mangas por delante y colgante un cinturón también blanco, con borlas por detrás y una capucha. Sobre la cabeza llevaba una especie de gorra y en el pecho ostentaba un escudo de metal o piedra preciosa en forma de corazón. Llevaba barba larga. Me es imposible expresar cuán bondadoso y generoso era. Cuando tenía algo que a otros les agradaba poseer, especialmente animales, lo daba de inmediato. Era adversario de las enemistades, la envidia y la codicia. Lot estaba vestido como Abraham, pero no era tan elevada de estatura, ni tan noble porte. Era bueno aunque algo codicioso. He visto cómo sus criados discutían y reñían, y cómo se apartó de Abraham, pero he visto oscuridad de niebla en torno de él. Sobre Abraham yo veía resplendor. Vi que se alejó de ahí peregrinando, y levantó un altar de piedras, debajo de un pabellón. Los hombres eran bastante industriosos para hacer figuras de piedras, y trabajaban en ello tanto el patrón como el siervo. Ese altar estaba en Hebrón, que fue más tarde el lugar de la vivienda de Zacarías, padre del Bautista. La comarca elegida por Lot era muy buena, como todos los campos en torno del Jordán. He visto luego que fueron saqueadas las ciudades donde vivía Lot, y al mismo tiempo llevó de ahí con todo lo que poseía. He visto que un fugitivo logró narrar el hecho de Abraham. Este rezó y salió con todos sus siervos en persecución de los asaltantes. Lo sorprendió y libró a su hermano Lot. Este le dio las gracias y mostraba pesar de haberse apartado de Abraham. Los jefes y guerreros enemigos, especialmente los gigantes que asaltaban y subyugaban con prepotencia, y que fueron esta vez vencidos. No vestían como Abraham y su gente. Llevaban vestidos más angostos y más cortos. Su vestimenta tenía más pliegues, con muchos botones, y adornos de estrellas y alhajas. 31. El sacrificio del pan y vino de Melquisedec. A Melquisedec lo he visto varias veces con Abraham. Llegaba de manera que otros ángeles solían visitar a Abraham. Una vez le ordenó el sacrificio triple, de palomas y otras aves, y le predijo lo que había de suceder a Sodoma y a Lot. Le anunció que volvería para ofrecer un sacrificio de pan y de vino. Le indicó también lo que debía pedir a Dios. Abraham se mostraba lleno de respeto delante de Melquisedec, y ansioso de ver el sacrificio que se le había anunciado. Levantó un altar muy hermoso, y lo rodeó de una techumbre de hojas. Cuando Melquisedec volvía para celebrar el sacrificio de pan y de vino, se hizo anunciar a Abraham por un mensajero, como rey de Salem. Abraham le salió al encuentro, se hincó delante y recibió su bendición. Eso sucedió en el valle meridional, de una llanura que se extiende hacia Gaza. Melquisedec venía del lado donde fue más tarde Jerusalén. Venía en un animal muy veloz, de cuello corto y ancho, que estaba muy cargado. De un lado traía un recipiente con vino, algo achatado en la parte que tocaba la bestia. Del otro, un recipiente con panes ovalados, planos, apilados unos sobre otros, y el cáliz que le había visto más tarde en la institución del sacramento del altar, junto con unos vasos pequeños, en forma de barrilitos. Estos vasitos no eran de oro ni de plata, sino de una materia transparente, como piedras preciosas de color oscuro. Me parecían más bien nacidos y crecidos que hechos a mano. Melquisedec me parecía ahora como el Señor durante su vida pública. Era esbelto y alto de estatura, de rostro severo y bondadoso. Llevaba un vestido largo tan blanco y cándido que me recordó a la vestidura resplandeciente con que se apareció Jesús en el Tabor. El vestido blanco de Abraham parecía gris en comparación con el de Melquisedec. Llevaba un cinturón con letras, como he visto más tarde a los sacerdotes judíos, y como ellos también una especie de mitra en la cabeza cuando se ofrecía sacrificio. Su cabello era amarillo resplandeciente, lúcido como seda, su rostro luminoso.
El rey de Sodoma estaba presente cuando se acercó Melquisedec a la tienda de Abraham. Alrededor había mucha gente con cabalguras, sacos, cajones y diversas cargas. Todos permanecían silenciosos en actitud respetuosa y solemne, llenos de veneración hacia Melquisedec, cuya presencia infundía temor. Éste se acercó al altar, sobre el cual había una especie de tabernáculo, dentro del cual colocó un cáliz. En el altar había una cavidad, creo que para el sacrificio. Abraham, como acostumbraba hacerlo, había puesto sobre el altar huesos de Adán, que antes había tenido Noé consigo en el arca. Pedían con ellos a Dios que hiciera cumplir la promesa del Mesías, que antes había hecho Adán. Melquisedec puso sobre el altar un mantel colorado que había traído consigo, y luego otro de blancura transparente. Las ceremonias me recordaban el rito de la Santa Misa. Los he visto alzar las manos de pan y vino, ofrecer bendecir sobre el pan. Le dio a Abraham el cáliz que usó más tarde en la última cena, para beber de él. Los otros bebieron de los vasitos que fueron distribuidos por Abraham y por los principales del pueblo. Lo mismo se hizo con los panes. Cada uno recibía un bocado bastante grande, como se acostumbraba en los primeros tiempos de la iglesia. Durante la comunión he visto que esos bocados resplandecían. Estaban solo bendecidos, no consagrados. Los ángeles no pueden consagrar. Todos estaban conmovidos y elevados hacia Dios. Melquisedec le dio a Abraham pan y vino para gustar. Este pan era más delicado y luminoso que los otros. Recibió en esta ocasión gran fortaleza y una tan robusta fe que no dudó más tarde en ofrecer su propio hijo, el Hijo de la Esperanza, por mandato de Dios. Profetizó y dijo estas palabras. Eso es lo que Moisés dijo a los levitas en el Sinaí. No puedo asegurar si Abraham mismo ofreció luego el sacrificio de pan y vino, pero puedo asegurar que el cáliz del cual bebió es el mismo que Jesucristo más tarde, cuando instituyó el Santísimo Sacramento del altar. Al tiempo que Melquisedec bendijo a Abraham durante el sacrificio de pan y vino, lo consagró sacerdote, pronunció sobre él estas palabras, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Tú eres sacerdote eterno, según orden de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá de ello. Lo puso a las manos y Abraham le dio los diezmos. He entendido el significado del diezmo de Abraham después de su consagración, pero se ha borrado de mi memoria. Hizo también que David, al recibir estas palabras, tuvo una visión de la consagración de Abraham por Melquisedec, y que pronunció las últimas palabras proféticamente. Las palabras siéntate a mi diestra tienen una especial significación. Cuando vio en forma de figura la eterna generación del Verbo en el seno del Padre, se muestra al Hijo saliendo de la derecha del Padre, en forma luminosa, rodeada de un triángulo, como se representa el ojo de Dios. En la parte superior se ve al Espíritu Santo. Todo esto es inexplicable para mí. Asimismo he visto a Eva salir del costado derecho de Adán. Los patriarcas tenían la bendición de la parte derecha y colocaban a sus hijos, cuando les daban la bendición, a su derecha. Jesús recibió la lanzada en el costado derecho. La iglesia nace del costado derecho de Jesús. Para entrar a la iglesia, lo hacemos por el lado derecho del costado de Jesús, y si estamos unidos por él, medio de su eterno Padre. Creo que con el sacrificio de Melquisedec y la bendición de Abraham, terminó su misión sobre la tierra. Después de esto, no he vuelto a verlo. Melquisedec dejó a Abraham el cáliz con los 6 vasitos que usó en el sacrificio. 32. Abraham recibe el misterio del Antiguo Testamento. Abraham estaba sentado rezando delante de su tienda, bajo el frondoso árbol que miraba hacia el camino principal. Lo he visto a menudo sentado así, para ofrecer hospitalidad a los viajeros. Estaba entonces mirando hacia el cielo. Tenía delante una visión de Dios, como un rayo de luz solar, y se le anunció la proximidad de los 3 hombres sabios, que habrían de visitarlo. Al punto ofreció un cordero sobre el altar, y lo vi de rodillas como en éxtasis, pidiendo por la redención de los hombres. Ese altar estaba a la derecha del gran árbol en una tienda, abierta por arriba. Más lejos a la derecha habría otra tienda, donde Abraham aguardaba los enseres del sacrificio, y donde se entretenía con sus pastores cuando acudían a verlo. Del otro lado, más alejada de la calle principal, estaba la tienda de Sara y de sus mujeres, porque las mujeres solían vivir aparte. El sacrificio de Abraham estaba por terminar cuando aparecían en el camino real los 3 ángeles. Caminaban uno detrás de otro al encuentro. Les habló inclinándose delante de ellos, hacia Dios,
y los llevó junto a la tienda del altar, donde dejaron caer sus vestidos, e indicaron a Abraham que se hincase. He visto lo que sucedió con Abraham, que estaba entonces como en éxtasis, y lo que hicieron los ángeles en muy corto tiempo, como todo lo que sucede en ese estado. El primer ángel anunció que Abraham, que estaba de rodillas, que Dios quería hacer salir de su descendencia una virgen sin mancha de pecado, la cual, como Virgen Inmaculada, debía ser madre del Redentor. Le dijo que él iba a recibir lo que Adán había perdido por el pecado. Diciendo esto, el ángel le dio un bocado luminoso y le hizo beber de un recipiente pequeño, un líquido brillante. Después el ángel bendijo con su mano a Abraham de la cabeza hacia abajo, luego del hombro derecho hacia el pecho, finalmente el izquierdo hacia el mismo sitio donde se unieron las 3 líneas de la bendición. Con ambas manos el ángel le dio a Abraham algo luminoso como una nubecilla. Se la puso sobre el pecho. He visto que la nubecilla pasó a su interior, y la tuve la certidumbre de que recibía un santo misterio. El segundo ángel le dijo que él debía entregar este misterio en la misma forma como lo había recibido, antes de su muerte, al primer hijo que tendría Sara. Le anunció que Jacob, su nieto, sería padre de 12 hijos, que serían los padres de las 12 tribus. Añadió este misterio de bendición. Le sería quitado a Jacob, y cuando Jacob se hubiese convertido en un pueblo numeroso, debía pasar el arca de la alianza, como una bendición, para todo el pueblo que debía conservarse mediante la oración. Le mostró también cómo a causa de los pecados de los hombres pasaría este misterio desde el arca a los profetas, y por último un hombre, que sería el padre de la Virgen Inmaculada. Supe en esta ocasión que los paganos les daría la promesa por medio de las 6 profetisas, y que el anuncio que harían las estrellas del nacimiento de la salud del mundo y una virgen incorrupta. Abraham tuvo en esta ocasión una visión. Vio esta virgen en lo alto del cielo, y a su derecha cernirse un ángel que le tocaba la boca con un ramito. Del manto de la virgen salía luego la iglesia. El tercer ángel anunció a Abraham el nacimiento de Isaac. He visto a Abraham tan contento con el anuncio de la virgen prometida y con la visión que había tenido que casi no pensó mucho en Isaac. Y creo que más tarde fue la promesa de la futura virgen lo que consoló y le hizo fácil el cumplimiento del mandato de Dios de sacrificar a Isaac. De estas cosas vi que Abraham sirvió a los ángeles y luego la risa de Sara. Luego cómo guiaba a los ángeles por el camino y cómo rogaba por Sodoma. Cuando Abraham volvió de su éxtasis, condujo a los ángeles bajo el gran árbol y puso una tarima, sobre la cual se sentaron los ángeles, mientras él les lavaba los pies. Luego fue donde se encontraba Sara, que lo preparaba a hacer una comida, la cual trajo ella cubierta con el velo hasta la mitad del camino. Después de la refección, acompañó a Abraham a los ángeles un trecho del camino, y como hablasen del nacimiento del hijo, fue entonces cuando rió Sara, que oyó esto decir porque se había acercado por detrás de la tienda. He visto muchas palomas, mansas como gallinas, en torno de la casa. La comida consistió precisamente de palomas, panes redondos y miel. Abraham había tenido antes de su partida y salida de Caldea, por ministerio de un ángel, conocimiento del misterio de la bendición, pero veladamente y más como una prenda del cumplimiento de la promesa, que sería padre de numeroso pueblo. Ahora le fue renovado por medio de los ángeles este misterio sacramento, y fue instruido mayormente. 33. Historia de Jacob. Rebeca sabía que Esaú no tenía rayo ninguno de misterio de Dios. Esaú era torpe, grosero y holgazán. Jacob, por el contrario, era muy vivo, prudente y asemejaba a la madre. Isaac se inclinaba más hacia Esaú, por ser el primogénito. Ese salía a menudo de casa. Rebeca iba meditando cómo podía hacer caer en Jacob el derecho de primogenitura y la bendición paterna. La compra de este hecho se lo había sugerido Rebeca a Jacob. La comida consistió en una legumbre con carne y hojas verdes, como lechuga. Esaú venía rendido. Jacob le arrancó con sus aretes la entrega de la primogenitura. Isaac era muy anciano, estaba ciego y temiendo morirse quiso dar su bendición a Esaú. Rebeca sabía que Jacob debía tenerla y no consiguió persuadir a Isaac. Estaba muy conturbada e inquieta. Como Isaac no quería diferir el cumplimiento de su deseo y llamase a Esaú, que estaba cerca, se tuvo que ocultar Jacob para que no lo viera. Esaú. Rebeca mandó a Jacob que fuera a buscar un cabrito de la majada, porque Isaac había pedido a Esaú que le trajese algo de su casa. Apenas hubo salido Esaú y estaba la comida de Rebeca pronta. Los buenos vestidos de Esaú que Rebeca puso a Jacob consistían en una chaqueta como él solía llevar, pero más tiesa y bordada en el pecho. Esaú tenía los brazos y el pecho muy velludos, como una piel,
Por eso Rebeca le acomodó pieles sobre los brazos y el pecho, en la parte de la abertura. Solo en los bordados y adornos era esta chaqueta diferente a las demás. En los lados estaba abierta y tenía una abertura bordada de pieles delicadas de color oscuro, por donde se ponía el cuello. A los lados se anudaba con cintas de cuero. La faja de la cintura también estaba en el bolsillo. La chaqueta no tenía mangas, el pecho estaba libre. Lo que cubría la cabeza, como asimismo la especie de mandil, eran de color rojo oscuro. He visto cómo Isaac tanteaba a Jacob en los brazos y el pecho, donde era tan velludo Esaú, y como vacilaba se mostraba pesaroso e indeciso. Pero llegado el momento, como era voluntad de Dios, terminó por creer que era Esaú y dio a Jacob la bendición que él había recibido de Abraham y del ángel. He visto, sin embargo, que antes había preparado con Rebeca algo misterioso que pertenecía a esta bendición. Era una bebida contenida en un vaso. Los hijos nada sabían de esto, solo aquel que tenía la bendición recibía el misterio, el cual con todo permanecía misterioso para él, como para nosotros el Santo Sacramento. Este recipiente era de un lado más chato que de otro, era transparente y luminoso como madreperla, estaba lleno de un líquido rojizo, y tuve la impresión que fuera sangre, como sangre del mismo Isaac. Rebeca intervino en la preparación. Cuando Isaac bendijo a Jacob, solo con su padre. Tuvo que descubrirse el pecho delante de su padre. El padre llevó su mano bendiciendo desde la frente en línea recta, hacia abajo. Luego desde el hombro derecho hasta abajo, y lo mismo del hombro izquierdo. Puso la mano derecha sobre mismo desde el hombro izquierdo. Puso la mano derecha sobre la cabeza de Jacob y la izquierda bajo el corazón. En esto tuvo que beber Jacob del líquido. Luego siguió una ceremonia como si Isaac le diera potestad y fuerza, y pues pareció que sacaba con ambas manos algo de su cuerpo y lo ponía en el de Jacob. Tuve la persuasión que era toda su fuerza la bendición. En todos estos actos Isaac recitaba oraciones en alta voz. Isaac estaba incorporado en el lecho al dar la bendición, lleno de entusiasmo, y salía un resplandor de él. Cuando trazaba las líneas de la bendición tenía las manos algo levantadas, como el sacerdote cuando dice el Dominus Possibuco. Cuando Isaac rezaba, Jacob tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando Isaac le dio la bendición, la recibió Jacob, cruzando las manos sobre el pecho, como si alguien abraza algo sensible. Por último, Isaac puso sus manos sobre la cabeza y en la región del estómago. El vasito del cual bebió Jacob le fue también entregado. Cuando terminó el acto de la bendición, he visto a Isaac completamente exhausto por el esfuerzo, por la real entrega de algo que él perdía al dárselo a Jacob. En cambio, he visto a Jacob lleno de fuerza, rozagante, pleno de vida y animación. En este momento volvió Esaú de su casa. Cuando Isaac se enteró del cambio de persona en cuanto a la bendición, no se irritó. Conoció que era la voluntad de Dios. Esaú, en cambio, estaba rabioso y se arrancaba los cabellos, pero me pareció que no era tanto por la pérdida de bendición, como por envidia contra Jacob. Ambos hermanos eran ya hombres cuando recibió Jacob la bendición. Esaú tenía entonces 2 mujeres, cosa que disgustaba grandemente a sus padres. Ambos tenían más de 40 años de edad. Cuando Rebeca vio la ira de Esaú, envió secretamente a Jacob a casa de su hermano Labán. Lo he visto partir, vestía chaqueta hasta la cintura y túnica hasta las rodillas, sandalias en los pies y lienzos en la cabeza. Llevaba un bastón de viajero y un saco con panes colgado de los hombros. Del otro lado una botella con bebida. Era todo lo que llevaba consigo. Así lo he visto partir del lado de su madre, deshecha en lágrimas. Isaac lo bendijo también y le dijo que partiera y tomase mujer ahí mismo. Los padres sufrieron mucho por causa de Esaú, especialmente Rebeca. 34. Viaje de Jacob a Mesopotamia. He visto a Jacob durante su viaje a Mesopotamia, descansando y durmiendo en el lugar después estuvo Betel. El sol se había ocultado, puso una piedra por almohada y se durmió, echado de espaldas. Su bastón descansaba sobre su brazo. He visto la escala que vio en sueños y de la cual dice la escritura que estaba sobre la tierra y que su punta llegaba al cielo. Yo he visto en cambio más escala comenzar en Jacob, tendido y llegar hasta el cielo. Lo he visto como un vivo árbol genealógico de su propia descendencia, del mismo modo que se suele representar un árbol genealógico. He visto que nacía bajo el seno de Jacob durmiente, un sarmiento verde que se dividía en 3 ramificaciones.
las cuales salían derechamente, como una pirámide de 3 partes, para terminar en lo más alto del cielo. Esas 3 ramas iniciales estaban unidas abajo con ramas laterales. Estas ramas de las 3 ramificaciones principales formaban con los peldaños de la escala. He visto estos peldaños llenos de figuras y apariciones, que eran los descendientes de Jacob, subiendo en la escala, que representaban la genealogía de Jesús, según la carne. Estas ramas laterales a veces sobrepasaban unas a otras veces se cruzaban, otras veces quedaban rezagadas y otras viniendo de otro lado sobrepasaban a estas, según que por el pecado que turbiaba esta línea o era purificado por la penitencia y la castidad de este germen de la humanidad del Verbo. En la cumbre de la escala vi una flor pura y hermosa, la Inmaculada María, de la cual debió nacer Jesucristo, tocando los confines del cielo. He visto sobre esta flor el cielo abierto y el esplendor de Dios, y como Dios mismo habló a Jacob de esta altura. Luego vi cómo Jacob, al despertar por la mañana, dispuso primeramente un fundamento de piedras redondas. Colocó una piedra plana y ésta se puso a la misma piedra sobre la cual reclinó su cabeza. Hizo fuego y ofreció algo. Luego derramó alguna cosa sobre esa piedra. Rezaba ahí hincado de rodillas. Me parece que hizo fuego de la manera que lo hacían los Reyes Magos, por medio de frotación y fricción. Después he visto a Jacob caminando con su bastón hacia la casa de Labán y deteniéndose en varios lugares como Betel. Este viaje lo vi de nuevo en Ainón, donde había estado ya antes. Allí renovó una cisterna, que fue más tarde bautizada Juan. Lo he visto en el lugar de Mahanaim, rezando y pidiendo al Señor le protegiese y le conservase los vestidos para no parecer tan mal a su llegada a la casa de Labán, y éste le reconociese como pariente. He visto que entonces aparecieron a ambos lados, flotando en el aire, 2 grupos de gentes, como significando que estaba protegido y que así se multiplicaría y sería poderoso. A la vuelta de Mesopotamia tuvo la confirmación de lo que había visto en visión. Después lo vi caminando más hacia el este, llegar a la parte meridional del río Yabok, a pasar la noche ahí, en el mismo lugar donde a la vuelta luchó con el ángel. Aquí también tuvo una visión. En la vuelta de Mesopotamia se detuvo Jacob más al oriente, de lo que fue Jasbet o Gilead. He visto cómo su suegro Labán le fue persiguiendo, porque le habían sido robados sus ídolos, cómo los alcanzó y los hizo volver, y como por motivos de esos ídolos robados hubo mucha discusión entre los dos. Jacob ignoraba que Raquel los había sustraído ocultamente. Cuando Raquel vio que su padre, que había revisado todo el campamento en busca de sus ídolos, se acercaba a ella, escondió los ídolos hurtados con gran cantidad de paja para los camellos y se sentó encima cubierta en velo, como si estuviera enferma y retirada. Este montón de heno estaba amontonado, no lejos de su tienda, en el declive del valle, al sur del río Jacob. Estos ídolos eran de metal, en forma de muñecos de pañales, de un largo de 5 brazos y medio. Sobre este montón de heno se sentaron otras mujeres con Raquel. Recuerdo haber visto sentado sobre un montón de heno, aún más grande a Job, en su desgracia. El montón era como una carrada entera de heno. Los viajeros llevaron mucho heno consigo en el viaje y cargaron más en el camino. Raquel se había enfadado mucho antes a causa de esos ídolos de su padre, y los había hurtado para librarlo de esa idolatría. Jacob había enviado mensajeros a Esaú, por quien sentía temor. Estos volvieron anunciándole que Esaú se acercaba con 400 hombres. Dividió entonces Jacob a su gente en 2 partes y al ganado de la primera en varias secciones, que envió delante a la presencia de Esaú. Jacob llevó a su gente hacia Mahanaim y ahí tuvo de nuevo aquella visión que había visto la salida para Mesopotamia. Un ejército de ángeles, por estos dijo, con un bastón salí y me vio enriquecido con 2 ejércitos. Entendió entonces la visión, cuando todo fue transportado al otro lado del río Jacob. Hizo pasar a sus mujeres e hijos y se quedó solo. Levantó su tienda ahí donde había sido su salida de Palestina. Había visto la presencia de Dios. Quería pasar ahí la noche para rezar. Hizo cerrar por todos lados su tienda y dijo a sus servidores que se alejasen. He visto aquí cómo clamaba al Señor, presintiéndole sus angustias, y especialmente su gran temor de Esaú. La tienda tenía una abertura arriba para poder mirar mejor a lo alto del cielo.
35. La lucha con el ángel. He visto la lucha de Jacob con el ángel. Fue toda una visión. Él se levantó para rezar. Entonces vino del cielo la aparición de una persona grande y luminosa y comenzó a luchar con él, como si quiera sacar fuera de la tienda a Jacob. De este modo lucharon de un lado al otro de la tienda. La aparición como si quisiera echar a Jacob hacia todos los cabos del mundo, mientras Jacob volvía luchando siempre al medio de la tienda. Era un presagio de que Jacob sería su descendencia, forzado a ir por todas partes del mundo, pero que no saldría nunca de la tierra prometida. Al punto que Jacob volvía nuevamente al centro de su tienda, le tocó el ángel su cadera. Esto lo he visto en otro momento en que Jacob, luchando en este sueño visionario, quiso tenderse de su lecho o cayó sobre él rendido, mientras el ángel tocaba su cadera y hacia ahí lo debió hacer. Dijo él a Jacob, que aún seguía sujetando al ángel: «Déjame pues, ya es la aurora». Entonces despertó Jacob de su sopor y de su lucha, vio al ángel que estaba delante de él y dijo: «No te dejaré si no me bendices». Se sentía necesitado de fortaleza y de la bendición de Dios, pues temía el encuentro de Saúl. Entonces preguntó el ángel: «¿Cómo te llamas tú?». «Esto pertenece ya a la bendición». «También Abraham fue llamado Abraham cuando fue bendecido», respondió. «Me llamo Jacob», dijo el ángel. «Te llamarás Israel, pues has luchado con Dios y con los hombres y no has sido vencido». Jacob preguntó: «¿Cómo te llamas tú?». El ángel contestó: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Esto significa: ¿no me conoces acaso? Jacob se hincó delante de él y recibió la bendición. El ángel bendijo a Jacob como Dios había bendecido a Abraham, y como éste bendijo a Isaac y como Isaac a Jacob, en 3 líneas. En esta bendición tenía relación especial con la paciencia y con la perseverancia en la adversidad. Desapareció el ángel. Jacob vio la aurora y llamó a este lugar Panuel. Hizo desmantelar su tienda y se reunió con su familia pasando el río Yaboc. Salía el sol entonces y comenzó Jacob a cojear de un lado, pues había sido debilitado. Cuando se separaron Esaú y Jacob, se retiró con todos los suyos a Magina y se posicionó de la comarca de Sucot hasta la colina de Ainón, con sus ganados y siervos. Vivió 10 años en Ainón. Después se extendió con sus posesiones desde Ainón hacia el oriente, hasta más allá del Jordán, hacia Salem, y tuvo sus tiendas hasta donde fue Siquem, y compró ahí mismo un campo. He visto cómo Dina paseaba por ahí con sus criadas curiosamente y conversaba con los siquemitas. He visto que Siquem la trataba amigablemente y que, volviendo sus criadas a casa, ella se quedó dentro de Siquem. Por este hecho sobrevino luego gran calamidad sobre ella misma, y asalto y muerte sobre los siquemitas. Siquem era entonces una pequeña población hecha de piedras cuadradas y tenía una sola puerta. Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas eran en la parte derecha de sus cuerpos, de mayor potencia en la parte izquierda. No se notaba el hecho exteriormente. Llevaban vestidos amplios, de modo que lo podían ocultar. Había en ellos, en esa parte, una plenitud como una hinchazón. Era un sagrario, una bendición y un misterio encerrado. Tenía la forma de una habichuela con un germen, y era luminoso. El primogénito lo recibía de su padre, y por eso tenía tanta preeminencia. Jacob lo recibió en lugar de Saúl, y la madre sabía que estaba destinado para eso. Cuando el ángel, después de su lucha con Jacob, le tocó, perdió el germen misterioso de su bendición. No le quedó herida alguna. Fue como si agotase aquella plenitud. Desde entonces no fue tan fuerte ni tan seguro de la protección de Dios. Antes era como un hombre fortalecido con un sacramento. Después de haberlo perdido, fue en cambio más humilde, más cuidadoso y solícito, y sufrió mayor necesidad. Sintió Jacob que se le quitaba la bendición de fortaleza, y por eso no quiso dejar al ángel que éste lo bendijera para fortalecerlo. Después José recibió nuevamente por medio del ángel esta bendición, cuando se encontraba en la cárcel del faraón de Egipto. 36. Historia de José. Cuando José fue vendido en Egipto, tenía 16 años de edad. Era de regular estatura, esbelto, flexible, animoso de alma y cuerpo. Era muy diferente de sus hermanos. Todos se sentían inclinados a amarle. Si su padre no les hubiese dispensado tanta preferencia, sus hermanos le hubiesen amado. Rubén era más noble que los demás. Benjamín era en cambio un joven grande, tosco, pero bondadoso y dócil de carácter. José llevaba los cabellos partidos en 3 partes, 2 de cada lado, y la tercera parte rizada a lo largo del cuerpo.
Cuando fue virrey de Egipto lo llevó corto, más tarde de nuevo largo. Con la túnica polímita dio Jacob a José también algunos huesos de Adán, sin que José supiese lo que eran. Jacob se los dio con objeto de protección, pues sabía que sus hermanos le envidiaban. José tenía los huesos de Adán encerrados en una bolsita de cuero redonda, que colgaba en su pecho. Cuando sus hermanos lo vendieron, lo despojaron solo de su túnica, de color, y se acostumbraba vestido. Pero José llevaba aún sobre su cuerpo una faja, una especie de escapulario sobre su pecho, debajo del cual tenía una bolsita de las reliquias. Esa túnica polímita era blanca, con rayas coloradas, y tenía sobre el pecho 3 cordones negros con adornos amarillos en el centro. Esta túnica estaba ceñida más ampliamente arriba, para poder llevar objetos dentro. Abajo era más angosta, y a los lados tenía abertura para poder caminar con soltura. Le llegaba muy abajo, por detrás era algo más pendiente y por delante estaba abierta. En cambio su vestido ordinario le llegaba solo más abajo de las rodillas. José era ya conocido del faraón, y su mujer llegó a la cárcel. José cuidaba también los asuntos de Potifar, y éste también cumplía los oficios con faraón, cuando estaba José en su casa, que faraón deseó mucho ver a este siervo. La mujer del faraón estaba muy ansiosa de conseguir salvación y ayuda de los dioses, y era muy apegada a los ídolos, y aún deseaba conocer nuevas divinidades. Así se maravillaba mucho de la sabiduría, viveza y nobleza del joven extranjero, de tal modo que en su interior lo tenía por un dios, y decía al faraón: «Este hombre ha sido mandado por los dioses, no es un hombre como los demás». Lo pusieron en la parte más decente de los encarcelados, y llegó a ser superintendente de los demás presos. La mujer del faraón lloraba y se lamentaba mucho de que hubiese sido puesto en la cárcel como un malvado, y creían que se había equivocado en su concepto anterior. Cuando fue sacado de la cárcel y llegó a la corte, le fue siempre muy adicta. La copa que más tarde mandó a poner en bolsa de Benjamín fue el primer regalo de la mujer del faraón. Conozco bien esa copa, tiene 2 asas y no está transparente. Está formada en una piedra preciosa, que me es desconocida, y tenía forma muy semejante a la parte superior del cáliz de la última cena. Se halló entre los recipientes de los hijos de Israel, llevaron de Egipto, y más tarde fue guardada el arca de la alianza. José estuvo 7 años en la cárcel, y ahí mismo, en la más grande aflicción, recibió el misterioso germen de Jacob. Como los patriarcas lo habían recibido ahí una visión de su numerosa descendencia. Conozco bien a la mujer de Potifar, y no sé cómo lo quiso seducir. Después de la elevación de José, hizo penitencia y de falta y vivió castamente. Era una mujer de elevada estatura, fuerte, de color amarillo oscuro, como seda brillante. Llevaba un vestido de colores y encima otro adornado de finas figuras, debajo de la cual el vestido interior sobresalía con puntillas. José trataba mucho de ella, porque Potifar le había entregado el gobierno de todas las cosas. Cuando José notó que ella trataba con demasiada confianza, no quiso más dormir en la casa del patrón si él no estaba presente. Ya le visitaba con frecuencia, cuando trabajaba o escribía. Le he visto una vez presentarse desvestida, mientras estaba José en un ángulo de la sala escribiendo y anotando. Entonces escribían rollos que apoyaban con tablas sobresalientes en las paredes, delante de las cuales podían estar de pie sentados. Ella le habló a José y contestó, pero ella vio que era muy atrevida esa vez. Entonces se dio vuelta José y se marchó de ahí. Ella se aferró de su manto y él lo dejó abandonado. 37. Asenet, origen de las divinidades de Isis y Osiris. He visto a José junto al sacerdote de los dioses Potifar, en Heliópolis, y se hallaba a Asenet, hija de Dina y de Siquemita, como una profetisa y adornadora de los ídolos, que vivía en compañía de otras 7 jóvenes. Potifar había comprado a esta niña, en su 5º año de edad, en manos de su ama, que huyendo de la casa de Jacob, le había ocultado en un lugar del mar muerto, para librarla de las acechanzas de los hijos de Jacob. Poseía el don de la profecía y servía a Potifar como profetisa. José la conocía, pero ignoraba que fuera su sobrina. Asenet era una joven que vivía muy retirada, muy seria, y buscaba la verdad, aunque mucha belleza, huía de la compañía de los hombres. Tenía profundas visiones, conocía la astrología egipcia y sentía secreta simpatía por la religión de los patriarcas. No he visto en ella nada de brujería o artes mágicas. Vio en sus visiones todo el misterio de la vida, de la descendencia de futuro de los hijos de Israel y de su salida de Egipto, como también el camino por el desierto,
Escribía sobre hojas de una planta acuática y también sobre cuero con extraños caracteres escritos. Fueron ya en vida misma de Asenet, mal interpretados por los egipcios, que hallaban en ellos materia para sus ritos idolátricos. Asenet se afligía mucho por el abuso diabólico que hacían de sus escritos, y lloraba mucho por la ceguera de los egipcios. Ella tuvo más visiones que cualquier otro de su tiempo, y estaba llena de maravillosa sabiduría. Obraba, sin embargo, en gran silencio sin ostentación, y a todos daba saludables consejos. Sabía tejer y bordar, estaba llena de ciencia y conoció cómo se perdía la verdad por la perversidad de los hombres. Por esto, tenía siempre una nube de tristeza y se mantenía retirada y silenciosa. He visto que Asenet fue ocasión de que se venerase como diosa, con el nombre de Isis, por la torcida interpretación de sus escritos y rollos. José fue luego venerado bajo el nombre de Osiris. Creo que por eso la veía tan llorosa y afligida. Escribió libros contra esta mala interpretación, protestando de que se le hiciera madre de las diosas. Cuando Putifar ofrecía sacrificios, Asenet subió a una torre donde se había formado en un jardín, y desde allí miraba las estrellas en el resplandor de la luna. Estando así en éxtasis veía las estrellas, las cosas con mucha claridad. Veía la verdad en estas figuras, porque era una criatura elegida por Dios. En cambio, otros sacerdotes de los ídolos veían las cosas más abominables, porque eran transportados a extrañas y diabólicas regiones. Así se transformaron y empañaron las secretas visiones de Asenet, y pasaron a servir a los crueles ritos de los sacerdotes egipcios. 38. Progresos hechos por José y Asenet en Egipto. Asenet reprobó mucho progreso en el pueblo egipcio. Hizo introducir útiles animales domésticos, por ejemplo las vacas. Enseñó la fabricación del queso, la tejeduría y otras artes desconocidas. Sabía curar muchas enfermedades. José a su vez llevó a Egipto el uso del arado, y del mismo sabía guiar y emplear. He visto en Asenet algo que me causó estupor. Hacía una recolección de toda la carne de los numerosos sacrificios que ofrecía. La cocía largo tiempo en grandes calderas, bajo el cielo abierto, hasta que se formaba una masa líquida, que luego usaban como alimento cuando marchaban los soldados a la guerra o había carestía en el país. De esto se alegraban los egipcios y se maravillaban de gran manera. Cuando José se acercó a Asenet, que estaba junto al sacerdote de los dioses, quiso Asenet abrazarlo. Esto no era para ello una osadía, sino una especie de profecía, y así lo hizo en presencia del sacerdote. Asenet era tenida como persona santa y sagrada, pero he visto que José la detuvo con sus manos extendidas, diciéndole severas palabras. Había entonces retirarse a su tienda muy conturbada y muy afligida, y hacer penitencia. He visto luego a Asenet con su cámara. Estaba detrás de un cortinado. Sus cabellos colgaban largos y finos, rizados de los extremos. Tenía en la cavidad del estómago una figura grabada en la carne. Era como una balanza en forma de corazón. Adentro había un niño con los brazos abiertos. En una mano tenía una copa o concha y en la otra un vaso o cáliz. En la concha se veían 3 espigas verdes que salían de la vaina y de la figura de una paloma que parecía picar en las uvas del cáliz que estaba en la otra mano del niño. A Jacob no le era desconocida esta señal. Con todo tuvo que alejar a Asenet para librarla de la ira de sus hermanos. Cuanto más tarde fue Jacob a Egipto junto a José, y éste le confió todo el secreto. Reconoció a Asenet como su nieta por esta señal. También José tenía en el pecho la señal de una vid con muchos racimos. He visto aparecer un ángel vestido de gran fiesta, con una flor de loto en la mano. Saludó a Asenet, ella lo miró y se cubrió con el velo. El ángel le ordenó que cesara de llorar y de afligirse, y que se vistiera de fiesta y le diese comida. Ella se fue y volvió más compuesta, trayendo sobre una mesita liviana y baja panecillos, el rescoldo y vino. No estaba cohibida delante del ángel, sino con sencillez y humildad, como he visto Abraham y otros patriarcas semejantes apariciones. Cuando el ángel hablaba, se despojó del velo. Pidió le diese miel y ella contestó que no tenía, porque no la comía como otras jóvenes. Entonces el ángel le dijo que encontraría miel entre los ídolos que estaban en la cámara, en diversas figuras, con cabeza de animales y colas de serpientes, enroscadas por las piernas.
En efecto, encontró ahí un panal de miel en forma de hostia, con muchas celdillas, y lo puso delante del ángel, que le mandó comer del panal. El ángel bendijo el panal, lo he visto entonces resplandecer, y como suspendido entre ambos. No puedo ahora explicar el significado de esta miel, porque cuando se ven las cosas así lo sabe uno todo. Después le parece a uno miel, lo que es miel, flor lo que es flor, y abejas y panal lo que son tales, sin recordar lo que ello significa. Recuerdo solo lo siguiente: Asenet tenía hasta entonces pan y vino, y ninguna miel en sí misma. Por medio de esta miel se despojó de los ídolos y de su culto, y la religión de los israelitas. La salud del Antiguo Testamento entró en ella. Significaba también que muchos encontrarían ayuda en ella, y que como abejas estarían en torno a ella. Dijo entonces que ella no quería ya beber vino, que la miel era suficiente. He visto en Madián, junto a Jetro, que se cuidaban muchas abejas, muchos panales. El ángel bendijo el panal con sus dedos, señalando todas las partes del mundo. Esto significaba que debía ser madre y conductora de muchos con su sabiduría, con su presencia y con las visiones y revelaciones. Cuanto más tarde se la veneró como diosa y se le ponían tantos senos, era esto una representación falsa de su misma misión sobre la tierra, que era la de consolar a muchos necesitados. El ángel le dijo también que debía ser mujer de José, con el cual debía vivir. La bendijo al modo que hizo Isaac con Jacob y el ángel con Abraham. Las 3 líneas de bendición las pasó el ángel 2 veces sobre ella, la primera sobre el corazón y la segunda sobre su regazo. Más tarde tuvo una representación de cómo se llevó a José y Putifar, y pidió a Asenet por esposa. Recuerdo solo que José traía entonces una flor de loto en las manos. Él sabía la mucha ciencia de Asenet, pero ni uno ni otro conocían su parentesco tan cercano. Hizo también que el hijo del faraón amaba a Asenet y que por eso se tuvo que mantener oculta algún tiempo. Vi que este hijo del faraón se había entendido con Dan y Gad para matar a José y que tuvieran ocultos para este fin, pero fueron impedidos por Judá para realizar el intento. Creo que Judá tuvo un aviso del cielo y advirtió a José que en su viaje pasara por otro camino. Recuerdo que también Benjamín tuvo mérito en ello y defendió a Asenet. Dan y Gad recibieron un castigo del cielo, pues se le murieron algunos hijos. Habían sido avisados también por Dios, antes que nadie conociese su mala intención. José y Asenet llevaban, como era costumbre en los sacerdotes de los dioses, una señal considerada santa. De su gran poder, cuando se mostraban ante el pueblo, la llevaban en la mano con un cetro. La parte superior de esta señal era un anillo y la inferior una cruz latina, como una T. Servía como sello cuando se medía trigo y se distribuía. Eran señalados los montones con este sello. Los depósitos de trigo, las obras de canales y las bajas subidas del Nilo eran señaladas con este signo. Las escrituras eran selladas con él. Después eran rociadas con un líquido rojo de plantas. Cuando José desempeñaba un oficio de su cargo tenía esta señal. Esta cruz metida en el anillo, junto a él, sobre un tapete, me pareció como una copia del misterio del Arca de la Alianza, encerrado aún en José. Asenet tenía un instrumento con una vara, con el cual, estando en visión, caminaba, y cuando se agitaba esta vara en sus manos, golpeaba el suelo, y encontraba agua subterránea y fuentes. Este instrumento estaba hecho bajo la influencia de las estrellas. En las salidas de fiestas viajaban José y Asenet sobre su carro reluciente. Asenet llevaba un escudo de oro sobre el pecho, del cual bajó los brazos, la cubría todo el cuerpo. Sobre este escudo había muchas figuras y señales. El vestido le llegaba hasta las rodillas. Desde las rodillas para abajo tenía las piernas envueltas. Sobre las espaldas llevaba un manto grande, sujeto por delante de la altura de las rodillas. Los zapatos tenían una elevación de la punta, como los botines de patinaje. La gorra consistía en una especie de yelmo, hecho de plumas de varios colores, entretejido de perlas. José usaba chaqueta apretada, con mangas y escudo de oro. También con figuras en medio del cuerpo, se veían tiras con nudos de oro. Sobre el hombro un manto, y su gorra estaba también compuesta de plumas de adornos. 39. Idolatría en Egipto en tiempos de José. Cuando llegó José a Egipto se edificaba la nueva Menfis, que está como a 7 horas del norte de la Menfis antigua. Entre las 10 ciudades había sobre diques una ancha calle como una avenida. Entre árboles y árboles había figuras de ídolos y dioses de aspecto espantable y grotesco,
con cuerpos de perros sentados sobre plataformas de piedras. No existían aún hermosos edificios, sino largos vallados y artísticos montes de piedra, pirámides, llenos de cámaras y subterráneos. Las moradas eran livianas, como una superestructura de madera. Existían entonces muchos bosques y pantanos entre estas edificaciones. El Nilo había ya cambiado de su curso cuando María tuvo que huir a Egipto. Los egipcios adoraban toda clase de animales, sapos, serpientes, cocodrilos y muchos más. No se inmutaban si veían que un cocodrilo devoraba a un hombre. Cuando llegó José a Egipto, no estaba todavía en la adoración del otro. El culto vino a raíz del sueño del faraón, de las 7 vacas gordas y 7 flacas del Nilo. Tenían muchas formas de ídolos, uno como niños en pañales, otras enrolladas como serpientes, y otros que se podían engastar o ensachar a voluntad. Algunos ídolos tenían figuras en el pecho como escudos, en los cuales estaban representados a veces planos y ciudades o curso del Nilo de modo maravilloso. Estos escudos se hacían en conformidad con los sueños y visiones que tenían los sacerdotes en sus torres, según los cuales hacían los canales y fabricaban las ciudades. En esta forma edificaron a Memphis. Los malos espíritus debían tener entonces una mayor influencia corporal sobre los hombres. Veo salir de la tierra y de las más profundas todas las influencias de las artes mágicas de los egipcios. Cuando un sacerdote comenzaba a ejercer sus artes de magia, yo veía salir de la tierra toda clase de asquerosos animales y entrar en su boca en forma de un vapor negro. Por esto se encontraba luego como borracho, fuera de sí y viendo visiones. Era como si cada vapor que le entraba se le abría un mundo desconocido ante su vista, y veía entonces lo cercano y lo lejano, profundidad de la tierra, las comarcas apartadas y los hombres de ellas, cosas escondidas y ocultas, es decir, todas aquellas tienen una relación con los malos espíritus. La magia posterior me pareció que estaban mayormente bajo la influencia de los espíritus del aire. Todo lo que estos magos veían por medio de estos espíritus me pareció que eran como trucos, ilusiones e imágenes ficticias que los demonios formaban ante su vista. Yo misma me puse a mirar estas imágenes. Era como ver a través de una sombra o algo transparente. Cuando estos sacerdotes querían mirar en las estrellas lo futuro, hacían preceder algunos actos de ayuno y purificaciones. Se cubrían con sacos y se derramaban ceniza. Mientras observaban las estrellas, se ofrecían sacrificios. Observaban desde sus torres y pirámides. Los paganos de aquellos tiempos tenían un conocimiento confuso y corrupto de los misterios de la religión, del verdadero culto de Dios, por medio de Set, Enoc y Noé, y los patriarcas habían pasado al pueblo hebreo. Por esto se explica que había tanta crueldad y perversión en el culto de los ídolos, porque el demonio enturbiaba y corrompía el verdadero culto y las verdades reveladas por Dios, como más tarde sucedió con la magia y artes de la diabólica brujería. Por esta causa mandó Dios en secreto del arca de la alianza fuera rodeado por fuego, para su conversión y conservación. Las mujeres del tiempo de los faraones vestían aún como en tiempo de Semiramis. Cuando Jacob fue hacia donde estaba Egipto, pasó por el mismo camino que recorrió más tarde Moisés, llevando a los israelitas a la tierra prometida. Él tenía la previsión de que volvería a ver a José. Llevaba esto en su corazón, aunque en forma vaga. Cuando peregrinaba a Mesopotamia, tuvo una visión del porvenir de sus hijos, no en el lugar de la visión de la escala, sino donde erigió la piedra. Vio que uno de ellos, en el lugar donde fue vendido José, más tarde se hundía, y luego se levantaba una estrella en el sur. Por esta causa, cuando le trajeron la túnica teñida en sangre, recordó la visión anterior, que ya había olvidado, y dijo: he de llorar a José hasta que lo vuelva a ver. Jacob hizo averiguar por medio de Rubén qué mujer tenía José, sin decirles, pero, que era una sobrina. Se hizo amigo de Putifar, y después de mucha amistad con Jacob, se circuncidó y abrazó el culto del verdadero Dios y la religión de los hebreos. Jacob vivió a la distancia de un día de camino de José. Cuando enfermó, José fue a verlo. Jacob le preguntó varias cosas acerca de Asenet, y cuando supo la señal del pecho, dijo a José: esta es carne de tus carnes, este es hueso de tus huesos. Revelando así que era Asenet, José se sintió tan conmovido que desmayó por la impresión. Cuando llegó a la casa se lo dijo a su mujer, y ambos lloraron de corazón, por lo que entonces supieron. 40. Muerte de Jacob y de José.
Jacob se fue debilitando cada vez más y José se volvió de nuevo con él. Jacob apoyó en sus piernas sobre el suelo y a José lo puso la mano sobre la cadera, jurándolo que lo enterraría en Canaán. Cuando hubo jurado, Jacob bendijo a José. Él sabía que José había recibido la bendición que le había sido sustraída por el ángel. José llevó esta bendición de su parte derecha hasta la muerte. Permaneció en su cuerpo aún después de que se fue, hasta la noche de su salida en Egipto, el cual Moisés retiró el misterio de los restos de José, que más tarde colocó en el arca de la alianza, como un sagrado secreto para el pueblo de Israel. Unos 3 meses después de la visita de José, murió Jacob. Después de que se fue, los egipcios e israelitas celebraron un juicio, según su costumbre, en el cual fue muy alabado y apreciado por todos. Asenet dio a José varios hijos, los primeros Manasés y Efraín, en total 18 hijos, entre los cuales varios gemelos. Murió 3 años antes que José y fue embalsamada por mujeres judías. Mientras vivió, José permaneció en su monumento. Los ancianos del pueblo sacaron algo de sus entrañas, que conservaban en una figura de oro. Como también los egipcios trataban de sacar parte del cuerpo. Se le confió a las comadres judías el cuerpo de Asenet, y una de ellas lo mantuvo oculto entre los cañaverales del Nilo, encerrado en una caja bien calafeteada. En la noche de la salida de Egipto, una comadre de nombre Sara, de la tribu de Aser, trajo a Moisés este tesoro escondido. José fue embalsamado después de su muerte por algunos judíos, en presencia de egipcios, y se produjo luego la unión de los cuerpos de José y Asenet, según los dibujos y anotaciones que Asenet había hecho, conforme a sus visiones, y que había dejado a los judíos. También los sacerdotes egipcios y observadores de los astros que recibieron a José y Asenet entre los dioses tenían un conocimiento de estos dibujos y una idea de la gran importancia de la bendición de José y de Asenet para el pueblo hebreo. Por eso trataban de pasar a sí mismos esta bendición, y comenzaron entonces a oprimir a los hebreos. Después de que José se fue, fueron muy duramente tratados los hebreos, que se habían multiplicado grandemente por el faraón de Egipto. Sabían los egipcios que ellos no saldrían de Egipto sin los huesos de José. Por eso robaron varias veces estos restos y finalmente se apropiaron de ellos totalmente. El común del pueblo sabía de la existencia del cuerpo de José, pero ignoraba el misterio ahí encerrado. Esto lo sabían unos pocos. El pueblo entero experimentó gran consternación cuando se enteró por los ancianos que el cuerpo de José y el misterio sobre el cual descansaban las promesas les había sido sustraído. Moisés, que había sido educado en la corte del faraón, en todas las ciencias de los egipcios, visitaba a su pueblo, y así conoció la causa de su tristeza. Cuando más tarde desapareció el egipcio y tuvo que huir, fue providencia de Dios que se refugiase en casa de Jetro. Por amistad con la sibila, Ségola, le pudo ayudar a descubrir oculto el tesoro del misterio. Moisés se había casado con Séfora por inspiración de Dios y quería juntar esta rama dispersa y unirla a Israel. 41. Ségola, Moisés y el cuerpo de José. Ségola era hija natural del faraón, de madre judía, y aunque instruida y educada en la astrología egipcia, era muy afecta a los hebreos. Ella fue la primera que descubrió que Moisés no era hijo del faraón, aunque se educaba en la corte. Aarón, después de que se fue su primera mujer, se unió a la hija de Ségola, para que la amistad y la unión con los israelitas se hiciera más fuerte y duradera. Los hijos de este matrimonio salieron con los israelitas de Egipto. Aarón tuvo más tarde que separarse de ella para que el sacerdote fuese de pura sangre hebrea. Esta hija de Ségola se casó nuevamente, y sus descendientes vivían en tiempos de Jesucristo, en Ávila, donde había sido llevada su momia por su madre. Ségola era muy esclarecida y tenía gran influencia en la corte del faraón. Tenía en la frente como una excelencia como he visto algunos tiempos en otros hombres dotados de profecía. Se sentía inclinada por el Espíritu de Dios para hacer muchos favores a los hebreos. Precisamente la noche en la cual pasó el ángel exterminador, acabando a los primogénitos, salió Ségola cubierta, con Moisés, Aarón y otros 3 israelitas, y se dirigió a donde había 2 colinas sepulcrales, separadas por un canal y unidas por puente. El canal se echaba entre Menfis y Gosen, en el río Nilo. La entrada al monumento sepulcral estaba debajo del puente más profundo que la superficie de las aguas, y había que bajar por escalones que la superficie de las aguas, y había
Y Ségola bajó sola con Moisés y escribiendo el nombre de Dios sobre un pergamino, los echó a las aguas que se dividieron dejando patente la entrada al monumento. Golpearon sobre la piedra que hacía la puerta y se abrió hacia adentro. Entonces llamaron a los demás hombres. Moisés les sujetó las manos con su estola y les hizo jurar que guardarían el secreto. Después del juramento les soltó las manos y entraron todos en el monumento, donde encendieron la luz. Se veían ahí entre muchas alas figuras de personas que ya no estaban. El cuerpo de José y los restos de Asenet yacían en un monumento egipcio en forma de toro, hechos de metal, que resplandecía como oro apagado. Levantaron la tapa y Moisés tomó el misterio del hueco esqueleto de José. Lo ocultó en un paño y se lo pasó a Ségola, que lo llevó ocultándolo entre las ropas de su vestido. Los demás huesos fueron amontonados sobre una piedra y acomodados en paños para ser llevados a los hombres. Ahora que tenían los restos de José y el misterio consigo, podían los hijos de Israel salir de Egipto. Ségola lloraba de consuelo. El pueblo estaba lleno de alegría. Moisés encerró en la punta de su bastón una reliquia del cuerpo de José. Este bastón terminaba en un níspero con hojas de entorno. No era el mismo que arrojó la presencia del faraón y que se convirtió en serpiente. Este era hueco por arriba y por abajo, de modo que las partes superior e inferior se podían sacar o acordar a su voluntad. Con la parte inferior que me pareció el metal, tocó Moisés la roca como si escribiese algo sobre ella. La roca se abrió al contacto de esta punta y saltó al agua, donde Moisés tocaba con la punta su bastón. En la arena escribía algo, saltaba agua. La parte superior, en forma de níspero, podría sacarse fuera o meterse, y al contacto era parte, se dividió el mar Rojo en dos partes. Desde que se fue José hasta la salida de Egipto, pasaron 170 años, según nuestro modo de calcular. En Egipto usaba otro sistema para calcular las semanas y años. Se me lo ha declarado varias veces, pero no puedo ahora reproducir esta explicación. Mientras moraban los israelitas en Egipto, tenían solo tiendas en lugar de templo. Por altar levantaban a uno piedras, derramaban óleo sobre él y ofrecían generalmente trigo entre los vegetales y corderitos entre los animales. Mientras ofrecían el sacrificio, cantaban y rezaban.